Bueno, vamos a comenzar este tiempo de la palabra del Señor. Amén. Amén, amén. Amén. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor, solo a ti. Y presentamos, Padre, delante de ti este tiempo, Señor, para gloria de tu nombre. Este tiempo en que nos permites pasar a tu lado, Padre. Este tiempo, Señor, que es valioso para nosotros, y te pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu sea obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que tu Santo Espíritu, Padre, obre cada día más, Padre, para hacernos conforme a tu palabra, conforme a tu semejanza, conforme, Señor, a tu propósito, Dios Todopoderoso. Transfórmanos y guíanos, Señor, mientras estamos en este mundo, Padre, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, te honre a ti, te exalte a ti, y seamos esforzados y valientes como cuerpo de Cristo, como iglesia tuya, Señor, para continuar adelante, para no desistir, para persistir, Padre, en nuestra vida contigo, en tus caminos, Señor, que a pesar de las adversidades, a pesar de las pruebas, a pesar de las enfermedades, Padre, siempre estemos dispuestos a honrarte, a exaltarte y a alabarte, Señor, con nuestras vidas, Dios Todopoderoso. Dejamos todo en tus manos, Señor. Dejamos nuestra vida, nuestras familias, nuestros allegados. Todo, Padre, para gloria y honra de tu nombre, Señor, para que se haga tu santa y perfecta voluntad en cada uno de nosotros, Padre Santo. Gloria y honra a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bueno, vamos a la palabra de Dios, por favor, al libro de Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 1 y 2, por favor. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 1 al 2. Amén. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Amén. 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 Gloria a Dios. Bueno, entonces hemos venido estudiando este libro, esta carta de primera de Timoteo, ¿verdad? Y hace 8 días que veíamos los versículos anteriores, del 17 al 25, nos hablaba la palabra del Señor, que estaba enfocado también para la iglesia, para el servicio de la iglesia, ¿cierto? Y que no debemos buscar el ser vistos, y no debemos buscar el ser servidos, sino el servir a Dios. Amén. Y que también esto aplica a nuestra vida como creyentes de nuestro trabajo. Amén. Que debemos servir como para el Señor, y que lógicamente como un trabajo, pues Él dice que el obrero es digno de su salario, como vimos en esos versículos. Y también que no debemos buscar una posición cuando nos referimos al servicio a Dios, sino que debemos de realmente buscar al Señor, buscar servirle a Dios, que es el que nos pone donde Él quiera que estemos. Amén. Y asimismo, como por ejemplo el Señor Jesucristo, veíamos ese ejemplo del Señor Jesucristo, que Él, siendo el Rey de Reyes, siendo el Señor de Señores, se humilló, se hizo humilde y se hizo servidor de los demás. Amén. No vino a ser servido, sino a servir. Y lo demostró con todas sus obras. Amén. También vimos que para servirle al Señor tenemos que hacerlo con sabiduría, y también para las personas que se ponen al servicio del Señor debe ser con sabiduría, que fundamentalmente se debe servir para la gloria de Dios. Amén. Primero que todo, como lo vimos, tienen que ser de buen testimonio. Veíamos algunos versículos que ya habíamos estudiado en los versículos anteriores,
que debe ser uno de buen testimonio tanto para los de adentro como para los de afuera, ¿verdad? Y asimismo vimos que también debemos cuidar del templo del Espíritu Santo, es decir, debemos cuidar de nosotros, de nuestro cuerpo, porque somos el templo del Espíritu Santo, ¿ven? O sea que debemos ser responsables, ¿sí? Debemos, digamos que sabemos que tenemos fe, ¿cierto? Que confiamos en Dios, que Él es el que nos sana, que Él es el que obra en nuestras vidas, que Él es el mejor médico, pero también la palabra de Dios nos llama a ser prudentes, ¿verdad? Eso no nos exime la responsabilidad de seguir las instrucciones de los médicos, de ser, digamos, de acatar las normas, las leyes, todas estas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor ha instruido a personas como instrumentos para nuestro propio beneficio, ¿verdad? Lo vemos con los médicos, que incluso con el tiempo del Señor Jesucristo había médicos entre ellos, ¿verdad? Y desde los años atrás el Señor ha usado para el beneficio de su pueblo, para el beneficio de la humanidad, muchas personas con este fin. Y no solo en el aspecto de salud, sino en muchos aspectos. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces debemos cuidar de nuestra salud. Y por último vimos que para Dios no hay nada oculto, ¿verdad? Que decía precisamente el versículo 24 ahí del 5:24, dice: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, más otros se descubren después. Hablando ahí de eso. Pero nótese que eso es importante a cómo debemos vivir nuestra vida, que ahora como iglesia de Cristo debemos vivir una vida en santidad, amén. Buscar la santidad, amén. Y también veíamos que así como las cosas malas salen a la luz, o sea, ante Dios no hay nada oculto porque Él todo lo ve. Él ve desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, Él ve lo que soñamos, Él ve lo que pensamos, Él escucha lo que decimos, así sea en secreto, con la voz más baja, está en nuestros pensamientos y Él lo escucha todo, Él lo sabe todo, amén. Y así como Él conoce lo malo que hay en nuestra vida, también conoce lo bueno que hay, amén. Y todo eso es para gloria y honra de Dios. En últimas no debemos hacer las cosas ni las obras para nuestro beneficio, sino para glorificar el nombre de Dios. Entonces también dice que se hacen manifiestas las obras, las buenas obras delante del Señor. ¿Amén? Ahora en estos versículos que leemos del día de hoy, habla de cómo creyentes debemos comportarnos, o sea, cómo debemos comportarnos nosotros como creyentes en el trabajo, tanto los que son empleados como los que son jefes. Entonces volvamos a leer el versículo 1 del capítulo 6. Dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Entonces, el verdadero cristiano, cuando está en el trabajo, o sea, todo lo ve. Uno se vuelve como un punto de referencia cuando la gente se entera de que uno es cristiano y todos tienen que ver con uno. Y hay aquí un mensaje: el verdadero cristiano se ve cuando los otros cristianos no lo ven. ¿Por qué? Porque es el mundo el que lo ve a uno. Si hay las personas que no saben que uno es cristiano, que lo ven y es donde ahí se da buen ejemplo, buen testimonio. Entonces, ¿qué pasa? Porque uno aquí en la iglesia, en medio de los cristianos, en medio de los hermanos, en la casa, en la familia, uno se porta a las mil maravillas, ¿no? Uno se porta el mejor creyente, el que más se sabe versículos, el que mejor habla, pero de puertas para afuera, ahí sí no se sabe, ¿verdad? Y es ahí donde la gente es mismo, a sí mismo, cuando nadie lo mira. Entonces, precisamente es cuando mejor debemos comportarnos. ¿Por qué? Porque dice que la palabra de Dios que con el testimonio se ganan las personas también. No solo con palabras, uno puede decir 1000 palabras, pero con una acción o ya la embarra completamente o gana una persona para el Señor. ¿Amén? Entonces, en el trabajo normalmente digamos que nosotros debemos notarnos o hacernos notar, no
como vanagloriarnos, sino que realmente que las personas vean que somos creyentes. Y no, repito, para hacerse como mejor que los demás. No, yo sí soy salvo y ustedes se van para el infierno. No en ese sentido, sino en el sentido de alabar al Señor con nuestras vidas, de honrar al Señor con nuestras vidas. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que a veces sucede lo contrario, ¿no? Que a veces en lugar de hacernos notar como creyentes, estamos haciendo lo mismo que hacen todos los demás. A veces nos comportamos como se comportan los demás, compartimos con los chistes de doble sentido, de doble ánimo, compartimos con ellos en muchos aspectos laboralmente que van en contra de los principios fundamentales. ¿Sí? Entonces, que la bebida, que la murmuración, que las palabras deshonestas o incorrectas, todo eso. ¿Sí? Entonces, cuando uno de pronto llega y le dice a alguien, no, es que yo soy cristiano, y la persona es cristiano, pero no estaba qué día hablando con fulanito y no sé qué, no, qué día no estaba ya tomando, qué día no estaba ya haciendo tales cosas, qué día no estaba hablando mal de esta otra persona o no sé qué. Entonces, claro, ahí es donde la gente dice, no hay diferencia. Sí, o sea, ¿cuál es la diferencia? La diferencia se debe notar entre uno como un cristiano, como creyente, y las personas del mundo. Debe haber una diferencia notable. ¿Sí? Asimismo, pues es en el trabajo, en el colegio, en la universidad, por donde quiera que estemos y según en la posición que estemos. Como empleados, como jefes, debemos comportarnos de una manera correcta. ¿Por qué? Porque si no estaríamos dando mal testimonio. Entonces, dice la palabra de Dios que debemos ser luz en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, y no ser más tinieblas en medio de las tinieblas, porque no tendría sentido, ¿verdad? No estaríamos realmente como creyentes. Bueno, también hay los que se toman esto a pecho y dicen, no, yo voy a la discoteca y voy a ir con los compañeros del trabajo que me están invitando para hacer luz en medio de esa oscuridad y para evangelizarlos y no sé qué. No, ahí está en la inmunda. ¿Sí? Porque si es así, entonces los que piensan de esa manera, no, pues aquí en el barrio, menos mal no viven en este barrio, ¿no? Porque si no estarían allí fumando cosas con ellos que para ganárselos para Cristo, ¿no? Imagínense eso. Entonces nosotros debemos caracterizarnos por honrar a Dios en nuestras vidas, ¿amén? En todo lugar y en todo momento, porque al final del versículo dice, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, amén. Para que no tengan el que decir algo de Dios, no, vean ese cristiano, así son todos los cristianos. Eso está bueno. Entonces, ahora volviendo al texto, habla de esclavitud, no dice todos los que están bajo el yugo de esclavitud. Entonces hay que tener en cuenta el contexto del texto, como decimos por aquí, ¿no? Entonces resulta que no es que Dios esté de acuerdo con la esclavitud, sino que el contexto en esa época era que muchas personas, incluso los judíos, con los mismos judíos, a veces se daban como esclavos por las cuestiones de escasez, por las dificultades económicas, porque no tenían dónde vivir o qué comer, no tenían cómo sustentar a su familia, a sus hijos. Entonces había una manera en que el dueño de los terrenos, las fincas, o lo que fuera que estuvieran, tenía la responsabilidad de darle hogar y alimento a las personas que estaban sirviendo, ¿sí? Entonces, digamos que cuando uno habla de esclavitud, uno dice lo primero que se imagina ya es los golpes, ya es el maltrato, ya es tantas cosas, ¿no?, que se han visto en el mundo desde la creación, desde el principio de la humanidad, de muchas cosas que han sido afectadas hacia las personas, ¿no? Pero en realidad en el contexto que iba acá, en el contexto de Israel, como les decía, habían a veces esclavos de extranjeros y esclavos israelitas. ¿Por qué? Por lo que les decía, a veces ellos mismos se daban como esclavos. Incluso la ley regulaba todas esas cosas. Primero, que no se debían maltratar a las personas que estaban bajo servidumbre, ¿cierto? Y asimismo también decían que después de 7 años tenían que ser libres.
Lógicamente había personas que preferían a veces continuar ahí. ¿Por qué? Porque tenían estabilidad, porque tenían a sus familias bien, porque tenían el sustento, el alimento, el hogar, todo. Entonces gente que seguía ahí cada vez que pasaba ese año de jubileo de cada 7 años que según la palabra de Dios el pueblo de Israel tenía que perdonar deudas, darle libertad a los esclavos, podían volver a su tierra si la había alquilado o empeñado de alguna forma, podía volver a su tierra. Entonces, precisamente tenía que liberar a los esclavos, y como les decía, muchos preferían seguir ahí porque los trataban de una manera correcta. Claro, el que le trate mal, pues que va a seguir ahí, ¿no? Pues coge sus cositas y se va. Entonces, vemos que ahora en el contexto, como les decía, de estos esclavos, hoy en día, pues lógicamente ya la esclavitud ha sido abolida en la mayor parte del mundo, ¿no? Porque todavía hay personas inescrupulosas que tienden a la esclavitud, pero por lo menos aquí es otra esclavitud que se llama trabajo. No, mentira, ya es en el contexto del trabajo. Entonces dice: tengan a sus amos por dignos de todo honor. Y esta parte habla del respeto, ¿sí? Decir que debemos comportarnos y va como de la mano del otro, dice, para que no sea blasfemado el nombre de Dios. Entonces debemos comportarnos como buenos empleados, ¿sí? Correctamente como empleados, correctamente como jefes, ¿sí? Como creyentes, porque si no blasfemaríamos el nombre del Señor, como lo decía hace un momento. O sea, si decimos ser creyentes y nos comportamos como dicen por ahí, como el diablo, pues ¿qué testimonio vamos a dar de lo que hace Cristo en nuestras vidas, de lo que es ser creyente? Ninguno, nada bueno por lo menos, ¿cierto? Entonces, al contrario, en todo lugar, en todo aspecto, en todo trabajo, en toda obra, debemos hacer las cosas como para el Señor. Porque, ¿qué pasa? Que normalmente uno en el trabajo dura de 8 a 12 horas, ¿no? O sea, uno en la casa está un rato para comer, para descansar, para dormir, y viene a la iglesia 2 horas, y los miércoles otras 2 horas, y los sábados de pronto un rato, y así. Pero la mayor parte del tiempo la pasa uno trabajando, ¿no? Entonces, es algo natural, ¿no? Entonces, ese tiempo es cuando debemos utilizarlo para honrar a Dios con nuestras vidas. Amén. Con las actividades que hacemos diariamente. Leamos ahí en Colosenses capítulo 3, por favor. El libro de Colosenses. Capítulo 3, versículos 23 y 24. Porque aquí es implícita la responsabilidad que tenemos. Nosotros tenemos responsabilidad tanto como empleados como jefes. Y dice acá: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibimos la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servicio. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que debemos hacerlo todo para la gloria y honra de Dios, todo como si fuera para el Señor. Amén. Entonces, debemos ser responsables en nuestro trabajo, en las actividades que estemos haciendo, ¿sí? Haciéndolo con dedicación, con excelencia, recordando que no lo hacemos para honrar al jefe, sino lo hacemos para honrar a Dios, como nos hacemos todas las cosas. Que nos distingamos por excelencia, ¿no? Que nos distingamos porque hacemos las cosas bien, porque somos esforzados, porque somos valientes, porque damos la milla extra, ¿no? Que no le pase como a alguien que escuché hace poco que fue a pedir consejería con un pastor, ¿no?
Y le decía al pastor que, imagínese pastor, que en mi trabajo me llamaron a descargos y me sancionaron, me suspendieron, ¿sí? Me pasaron hasta memorando. Me dijeron que, y todo porque me decían que no estaba haciendo las funciones por las que me contrataron, sino que es terrible, porque yo lo que hacía a veces es predicar la palabra del Señor, yo les estaba evangelizando y les hablaba a unos y les hablaba a otros y esas cosas. Y todos los compañeros les hablaban, mejor dicho. Y entonces el pastor le dice, bueno, ¿quién lo contrató allá para predicar la palabra? Pues nadie, porque lo habían contratado para unas funciones específicas. Y entonces vemos que uno piensa que está haciendo bien. No, que voy a usar este tiempo para enseñar, para dar oportunidad para hablarles, para predicarles, para no sé qué, pero resulta que está haciendo es mal, porque uno está dando mal testimonio, ¿verdad? Y dos, porque no está cumpliendo con sus funciones. Claro, no es malo predicar la palabra, pero para eso hay un tiempo para todo. O sea, está la hora del almuerzo, están los tiempos de descanso y está el tiempo y la oportunidad de hablarles de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo contrataron para hacer unas funciones específicas y está usando el tiempo para cosas que no son de esas funciones. Vuelvo y repito, no es que no se pueda predicar, claro, pero primero que se debe predicar es con el testimonio, es cómo nos comportamos. Entonces es ahí donde debe haber una diferencia, ¿sí? O sea, donde nosotros debemos, como que dicen, dar la milla extra, de llegar antes y salir después de la hora, y ser ejemplo en que todas las funciones. Ahí sí, si uno se gana el mérito del mejor empleado del mes, pues, no, es que toda la gloria es para Dios, que yo soy cristiano y hago las cosas como para el Señor. Y no, no trabaja, no cumple con las metas, no cumple los objetivos, no hace lo que tiene que hacer, porque está predicándole a los compañeros, porque está hablando, y claro, y si no va a haber incorrecto, entonces no está haciendo las cosas conforme a la palabra. Entonces no falta el que dice, no, es que yo voy allá y a veces duro 1 o 2 horas en el baño intercediendo y llorando por esta empresa y por la iglesia, por las familias, no sé qué. ¿Está haciendo bien o está haciendo mal? Está haciendo mal porque hasta se está robando el tiempo. Está robando el tiempo que es de la empresa y el tiempo que le pagan, y tras derecho faltando 5 para las 5 ya salió. Entonces está haciendo mal. Como creyentes en nuestro trabajo debemos dar buen testimonio, donde quiera que estemos, en lo que sea que nos pongan a hacer, debemos hacerlo como para el Señor, ¿sí? No para los hombres, no para ganar reconocimiento, no por el aumento, ya son cosas añadiduras, ¿sí? Que en nuestro pensamiento debe estar siempre honrar a Dios con todas las cosas que hacemos, amén. Sí, como el que trabaja solo cuando el jefe está. Sí, como el que trabaja solo cuando el jefe está, y cuando el jefe no está, pues se va por hacer cosas. Porque el mal testimonio de muchos, tanto empleados como jefes, blasfeman el nombre del Señor. ¿Sí? Porque no falta el jefe también que sea opresivo, que maltrate a las personas, que las hiera. Entonces, volvamos aquí al versículo y leemos el versículo 2. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 2. Amén. Dice, y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sirvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Amén. Entonces aquí también habla del respeto, ¿sí? Tanto el empleado como al jefe, ¿sí? Como del empleado al jefe y del jefe al empleado, más que cuando somos jefes, ¿sí? Debemos respetar a nuestros empleados. Y es más, dice aquí que así como los empleados dicen, por cuanto son creyentes y amados, deben beneficiar por su buen servicio. No, pero entonces decimos que somos jefes y maltratamos a nuestros empleados,
¿sí? O a los que están bajo nuestra autoridad, porque pues puede que no seamos jefes, sino que tenemos personas a nuestro cargo con unas ciertas responsabilidades y cosas que tienen que hacer, pero entonces a veces los maltratamos, ¿no? Y después uno, no, es que yo soy creyente, me invito a la iglesia, vamos, no sé qué, usted debería ir conmigo un día a la iglesia y la persona que está, pues no le dice nada por respeto, pero por dentro dirá, pero este señor, ¿cómo me va a invitar a la iglesia? ¿Cómo va a decirme que es creyente? Vea cómo me maltrata, cómo me habla, me grita, me dice cosas incorrectas, me presiona, hasta me hace llorar, ¿sí? Y entonces es ahí donde la persona dice, está dando está dando un mal testimonio. Así tengo un compañero Giovanni, me decía, no, yo tuve un jefe que era pastor de la iglesia y todo, uy, pero qué persona tan mala, hermano. Cuando yo trabajaba con él, me pagaba la quincena y cuando me daba la quincena me descontaba el 10% del diezmo de yo, porque es que ese tiempo para la iglesia, pero si yo no, señor, tiene que por la derecha. decía, y luego me invito a la iglesia y ya, con el evangelio yo quiero. Y eso es mal testimonio, y eso es blasfemar contra el nombre de Dios y contra la doctrina. Y es algo tremendo y es algo real, que las personas a veces se encargan de blasfemar contra el nombre del Señor y piensan que con eso están haciendo bien, pero no, lo que estaba haciendo él, el Señor, el ejemplo que da Fernando, es lucrándose él mismo. Vamos al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 9. Entonces dice el versículo 5, siervos, Efesios 6, desde el 5 al 9. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez en vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Claro, precisamente uno dice, no, es que los empleados deben ser esto, deben ser aquello, pero los jefes también. Los jefes también, porque precisamente ellos también dan un mal testimonio, como lo estábamos conversando hace un momento. Y por culpa de esos jefes se maltrata y dice, se blasfema el Evangelio y se blasfema el nombre de Dios. Y entonces dicen, no, yo cómo voy a ir a esa iglesia o cómo voy a creer en el Señor si vea lo que hacen estos cristianos. ¿Sí? Es algo que va en contra de la palabra. Debemos evitar el maltrato. Y el maltrato no es solo físico, porque a veces hay hasta maltrato físico, ¿no? El empleado no falta el que le lanza algo, pero el maltrato también está psicológico, sentimental. Los gritan, los insultan, les dicen malas palabras, y a veces ni siquiera son malas palabras groserías, sino a veces con la misma palabra, o sea, con palabras sutiles, pero se maltratan a las personas. Entonces ofendemos, maltratamos, herimos, menospreciamos, hasta humillamos a los demás, y son cosas que como creyentes debemos evitar. Es más, o sea, no tiene que haber eso en nuestras vidas como creyentes. ¿Cómo vamos a dar un buen testimonio cuando maltratamos a las personas? Cuando los herimos, cuando los menospreciamos, ¿sí? O a veces por su comportamiento, o por su intelecto, o porque nos creemos más que los demás, o algún motivo hay que a veces maltratamos a las demás personas. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Pero cuando la otra persona se ve afectada, uno debería condolerse en su corazón y ver, bueno, esa persona se puso así triste, se puso así amargada, o hasta llora o algo está pasando con la actitud, o como le dije, o algo está sucediendo, y es más, algo está sucediendo conmigo si esa persona está reaccionando cuando le hablo de esa manera. ¿Y por qué? Porque dice que debemos servir mejor. Dice aquí precisamente en el versículo 2 de 1 Timoteo 6. Los que tienen amos creyentes no les tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor. Y esto aplica tanto a los amos como a los siervos, ¿sí?
O sea, tanto los jefes como los empleados deben servirles mejor, correctamente, mucho mejor cuando son creyentes, ¿verdad? Pero es más, hasta podría decirse que mucho mejor cuando no son creyentes por el testimonio. Amén. Levítico capítulo 19, por favor. Levítico capítulo 19, verso 13. Amén. Dice, no oprimas a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. ¿Sí? Entonces, precisamente, es parte de lo que hablábamos hace un momento. Tal vez no le retengan el salario, porque a veces lo hacen, no le pago la quincena, sino 3, 4 días después, y que mire a ver qué hace porque no tengo. No, pues hay que mirar primero en qué se gastó la plata y ahí sí mire las otras cosas, ¿no? En cómo cumplir con nuestras obligaciones. Entonces, es como lo que, pues vamos ahí a 1 Timoteo. Porque bueno, primero dice que no oprimirlo en el sentido de no maltratarlo, ¿cierto? Pero ahorita volvemos a 1 Timoteo, pero leamos versículo 18, del 5:18. De 1 Timoteo 5:18. Amén. Dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Esto recuerden que lo enfocamos tanto en la iglesia, los servidores, como también en el trabajo, ¿no? Porque si la persona se esfuerza, trabaja, además en la ley está que no se debe retener el sueldo ni siquiera un día, que si le tienen que pagar cierto día no lo retenga para el otro, dice ahí la palabra de Dios. Porque uno debe ser justo y correcto delante del Señor, porque las cosas que hacemos las hacemos como para el Señor, como para Dios. Amén. Volvamos ahí al versículo 2, dice, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. ¿Sí? Entonces, precisamente, debemos nosotros tener un buen servicio hacia los demás, tanto como en la congregación, como en la iglesia, como en la familia, como en todo aspecto de nuestras vidas. Debemos ser serviciales para los demás. O sea, ¿por qué? Porque, como dice la palabra, no hacemos las cosas para servirle a los demás, sino hacemos las cosas para servirle a Dios primeramente, para hacerle útiles, porque Él también nos usa para bendecir a los demás, para hacer las cosas correctas, para tenderle la mano al necesitado, ¿verdad? Pero precisamente todo eso debe ser, dicen despacio y con buena letra, ¿no? O sea, de una manera correcta y con sabiduría, que no nos pase, digamos que con algunas situaciones que han pasado. Leamos ahí 2 Tesalonicenses capítulo 3. Versículo 10, 11 y 12. Segunda Tesalonicenses 3, versículo 10 al 12. Amén. Dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por vuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan.
Amén. Claro, entonces en el sentido también de tenderle la mano al hermano, pues como dicen, venga le doy trabajo, venga le doy la oportunidad, trabaje, y así como él trabaja, es digno de su salario, pero también hay aquí en estos versículos habla que el que no quiere trabajar, que tampoco coma, ¿sí? Porque debemos nosotros como siervos, como libres, como cualquiera en la posición en la que estemos, pues debemos servirle como para el Señor a todas las personas, trabajar como para el Señor. Amén. Entonces, como les decía, si el obrero es digno de su salario, pues el que no obra bien, el que no trabaja, pues ¿cómo? Si no quiere trabajar, que no coma, dice la palabra de Dios. Eso lógicamente, pues sin el maltrato, sin nada, todo con la justicia que es del Señor. Amén. Entonces, como les decía hace un momento, decía que uno se beneficia, digamos que beneficia de su buen servicio, y esto precisamente implica nuestro carácter. Y como lo hemos visto en estos versículos, es el respeto, la responsabilidad que tenemos, el no humillar a los demás, el no ser groseros, no ser altivos, o porque tenemos una posición ya nos creamos mejores que los demás o que podemos ser más que los demás. No, todo tiene su nivel de respeto, tanto a los empleados como hacia el jefe. Por algo es el jefe y está en esa posición, y dicen por ahí, el que manda, manda si mande mal, hasta cierto sentido, lógicamente sin que ese mandato esté por encima digamos, del bienestar o de la otra persona, sin pisotearlo. Pero también tiene que haber ese respeto mutuo, tanto del uno hacia el otro, como tanto del jefe al empleado como el empleado hacia el jefe. Amén. Porque recuerden la parte del versículo 1, porque para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Amén. Que no sea blasfemado como decíamos ahorita, el que cuando digan cristiano, uy, no, ese señor que va a ser cristiano, o yo no quiero ser cristiano porque ve a ese señor cómo maltrata a las personas, o cómo me maltrata, o cómo me roba, o no me paga lo justo, o no hace esto o aquello, tanto que habla. Y como les decía, no puedes decir 1000 palabras, pero con una sola acción acabó con todo lo que había querido hacer. ¿No? Entonces, oremos. Amado Señor y Padre Celestial, la gloria y la honra sean para ti. Agradecemos tu amor y tu misericordia, Señor, y este tiempo, Padre, que nos permitiste pasar a tu lado, este tiempo de tu palabra, Señor. Te pedimos que obres, Dios Todopoderoso, que perdones lo malo que hemos hecho, Señor. Que nos ayudes, Padre, a edificarnos cada vez más con tu palabra, y que esta palabra no quede vacía, sino que dé fruto en nuestras vidas. Que seamos buenos empleados, que seamos buenos jefes, que todo lo hagamos para gloria y honra de tu nombre, Señor. Que nuestra vida, Padre, esté caracterizada por dar buen testimonio, por donde quiera que estemos, sin importar, Padre, la circunstancia, la situación que estemos pasando, que siempre veamos, Señor, que hacemos las cosas para ti y que debemos hacer las cosas correctamente, genuinamente, como hijos tuyos y como hijos amados, Padre. Dejamos nuestra vida en tus manos, dejamos todo para gloria y honra de tu nombre, Señor. Que obres en cada uno de los presentes, Señor, en nuestro trabajo, en nuestras empresas, en nuestros empleos, en nuestros negocios, Padre amado. Que todo lo que hagamos y digamos siempre sea para gloria y honra de tu nombre, y que tratemos a nuestros semejantes, a nuestros allegados, a nuestros empleados, a nuestros jefes, Padre, como es digno de trato, Señor. Que todo sea para gloria y honra tuya, Padre. Úsanos conforme a tu palabra, conforme a tu misericordia, Señor. Dejamos todo en tus manos, y que se haga tu santa y perfecta voluntad en cada uno de nosotros, Padre Santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén.